Hoy meditamos en este tema titulado Sed de Dios. Y para tal fin, les invito a que comencemos por el Salmo 42. Vamos a Salmo número 42 y vamos a ver que en efecto la sed de Dios debe provenir de nosotros, de los hijos, de los creyentes, de los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. ¿Y cuál es el efecto de esta sed de Dios? Porque sed, anhelo, necesidad de Dios como respuesta, no solamente es una actitud agradable, sino también una actitud recompensada por nuestro Señor. Y aquí es muy importante porque alguien puede decir, entonces voy a buscar al Señor por la recompensa. No, porque eso ya no me haría tener sed de Dios, sino sed de la recompensa. Y esto es muy importante porque muchos cristianos tienen sed de las recompensas de Dios. ¿Y cuál es una de las evidencias de eso? Que cuando las recompensas no llegan, se apartan. Cuando yo tengo sed de Dios, no me fijo tanto en las recompensas, respeto los tiempos y las sazones de nuestro Dios y lo que me importa es estar con Él. En Salmos 42 vamos a los versículos 1 y 2. Y dice así, en una preciosa analogía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hace, como le decía, esta preciosa y poética analogía, porque el ciervo, como animal muy indefenso, como animalito muy indefenso, va por las corrientes de las aguas. Y de hecho les comento que los cazadores, los depredadores, utilizan, se aprovechan de los tiempos donde los animalitos van a buscar las aguas en las corrientes. Y como los animalitos están allí tomando el agua, muchas veces ahí es que los cazan, porque ellos están concentrados en su sed. Ellos están concentrados en saciar la necesidad de agua. Y ahí es donde llegan las bestias feroces y los acaban. Ahora, la analogía con respecto a nosotros solamente se queda en el momento en que buscamos nuestras aguas, pero no en cuanto al león que está buscando a quien devorar, porque aquí hay una diferencia, que cuando el ciervo brama por las corrientes de agua, llega a esas aguas y comienza a tomar esas aguas, está indefenso porque los animalitos están sujetos a lo que es el ciclo de la vida, el ciclo de la alimentación, y unos son depredadores, otros son depredados, porque a través de ese círculo se sustenta la creación. Nosotros no entramos en ese círculo. Y nosotros como hijos de Dios, por supuesto que menos. Y segundo, porque el Señor nos promete a nosotros protección, porque recuerden que a diferencia del ciervo que brama por las corrientes de agua porque necesita esa agua, nosotros también clamamos, anhelamos esa presencia de Dios, de nuestro Dios, pero cuando estamos con Dios, ahí vemos que el león está rugiente buscando a quien devorar. Pero aquí, curiosamente, mientras que el ciervo, para protegerse, puede tener la mirada alrededor y no mirando el agua, en nuestro caso es al revés. Cuando nosotros estamos con nuestra mirada y nuestro corazón concentrados en nuestras aguas, que son las aguas del Espíritu que nos sacian, estamos más que protegidos, porque cuando el Señor nos advierte que el león está como el devorador, el enemigo, el adversario está como león rugiente, buscando a quién devorar, precisamente no tenemos que andar mirando al mundo. Es más, si estamos mirando al mundo y a nuestros alrededores y no a Dios, es cuando el león nos puede devorar. Esta es una situación completamente contraria al plano natural, porque nosotros vivimos un plano sobrenatural. Así que volviendo a ese aspecto, mi alma tiene sed de Dios y en esa sed tengo que vivir, del Dios vivo, y por eso la disposición debe ser de nosotros: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Bien, es una pregunta que debo hacerme: ¿cuándo estaré delante de Dios? No, Dios, ¿cuándo estarás delante mío? Esa no debe ser la pregunta que Dios nos debe hacer a nosotros, sino ¿cuándo estaré delante de ti? Y cuando yo tengo ese anhelo, mire, así como la sed nos puede despertar o nos puede desviar de un camino porque necesitamos tener agua, asimismo la sed de Dios nos debe desviar de nuestro camino habitual,
de lo que hacemos cada día porque necesito detenerme, necesito postrarme delante de Dios, necesito incluso despertarme en medio de la noche porque me levanto y el Señor pone esa sed en mí, porque esta sed no viene de nosotros, sino el Señor que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Ayer tuve la oportunidad, aunque estaba en la sede de la capital, de escuchar el tema por Zoom. Y algo que recuerdo que decía María era que en nosotros no está por sí, per se, buscar a Dios. Él pone ese deseo en nosotros, ¿verdad? Eso estaba dicho ayer. Y esto también debe ser inquietante. Si yo no tengo deseo de buscar a Dios y saciar mi sed en Él, no es que el Espíritu no esté en nosotros. Bueno, una evidencia puede ser que tal vez yo no he recibido a Cristo como mi Señor y por eso no tengo necesidad de Él. La otra es que sí lo he recibido, pero no he cultivado una relación con Él porque he decidido saciar mi sed en el mundo, en las cosas del mundo. Pero cuando mi comunión con el Espíritu Santo es plena, es abundante, cada vez voy a tener más necesidad de Dios. Así que vamos a examinarnos. El Señor nos tiene que decir, ¿cuándo vendrás y te presentarás delante de mí? ¿O soy yo quien digo, cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ya dicho eso y esclarecido, y creo que no hay dudas, y si las hay, por favor, abran micrófonos. Vamos a Cantar de los Cantares, capítulo 2. Este tema es muy doctrinal, pero no niego que también tiene, a través de Salmo y Cantar de los Cantares, también esa doctrina a través de la poesía. Así que esto también debe ser como un aliciente. No debe aliciente. Buscar a Dios no debe producir el aliciente, que bueno, por lo menos tengo el aliciente que hubo poesía, no. Debe ser un aliento extra. Debe ser un aliento extra, aparte de ya la dulzura, buscar la palabra de Dios. Y muy poéticamente, Cantar de los Cantares dice en los versículos 1 y 2 del capítulo, no, 1 al 3 de los capítulos, del capítulo 2. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículos 1 al 3 dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. ¿Quién es la rosa de Sarón? ¿Quién es el lirio de los valles? Y como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. ¿Y quién es aquel que bajo la sombra del deseado se sienta y su fruto fue dulce a su paladar? Aquí vamos a ver que son analogías que se refieren a la iglesia. ¿Por qué lo digo? Vamos primero que todo viendo que aquí se dice, yo soy la rosa del Sarón y el lirio de los valles. Vamos a ver qué nos dice la escritura referente a la rosa de Sarón y cómo no es que la rosa habla, ni el Sarón a su alrededor habla. Obviamente aquí se cae su peso el que creamos que una rosa habla. Así que si la rosa no habla, está haciendo la analogía, la comparación con algo que representa esa rosa. Y vamos a ver lo que dice la rosa de Sarón, sobre la rosa de Sarón, la propia Biblia. Vamos a Isaías 35. Y en Isaías 35 vamos a leer los versículos 1 y 2 para comprender a qué se refiere, alegórica o metafóricamente, la escritura cuando habla de la rosa de Sarón. Dice Isaías 35, versículos 1 y 2, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios vuestro. Bien, aquí vemos que la rosa es aquello que independientemente del ambiente, el Señor hace florecer. La rosa indefensa y dependiente de lo que le ofrece a Dios a través de el agua que está bajo la tierra, del sol que está por encima de ella, florece. ¿Por qué? Porque hay un Dios que le ha puesto el agua, le ha puesto las raíces para que pueda tener contacto con esa agua,
tiene el sol que está por encima de ella y tiene un proceso fotosintético, la fotosíntesis, que es lo que hace la planta, que por medio del sol puede también procesar el alimento, puede procesar los nutrientes de la tierra, porque es otro aspecto. Dios hace una tierra que le permite a esa rosa sustentarse. Ahí podríamos hacer la comparación con los primeros hombres, Adán y Eva, que ellos recibieron una tierra que producía gracias a las condiciones de la tierra, un sol que permitía, o más bien hacía propicia la fructificación de la vegetación. Aguas subterráneas para las vegetaciones y para ellos mismos. Recuerden que había 4 brazos de río en el Edén. Así que había 4 corrientes marinas en las que ellos podían nutrirse, de las que ellos podían hidratarse. O sea, Dios le crea a esta planta, a esta flor, a esta rosa, le da todos los elementos para subsistir. Todo viene de Dios. Así como al hombre todo le da de Dios, y a nosotros nos da también, a diferencia de los animalitos, por ejemplo, que le da el instinto, a nosotros nos da la conciencia, que es superior al instinto, porque el animalito por instinto reacciona a la planta porque es algo ya mecánico. La planta no es que sea instintiva, sino en su diseño. Ella no tiene que pensarlo y va absorbiendo los nutrientes y el agua de la tierra y va recibiendo el sol y procesándolo. Así nosotros, en un plano superior, conscientemente, no solo recibimos esto, sabemos qué hacer con esto, sino que nos da la capacidad, como no tiene las plantas ni los animales, de saber que esto proviene de Dios. Así que creo que con esto queda clara la analogía, ¿verdad? La analogía entre la rosa y nosotros, que recibimos de la tierra, lo que está bajo la tierra, lo que está a nuestro alrededor, el aire también, y esto también lo incluyo. La planta, la rosa, también necesita del aire para poder realizar sus procesos de crecimiento. Nosotros también tenemos la atmósfera necesaria, y Dios ha puesto la atmósfera tan necesaria y tan perfecta que no ha habido un planeta, ni satélite, ni nada que se ha encontrado con las condiciones precisas, milimétricas, o sea, nanométricamente exactas para nosotros poder sobrevivir. Así que en ese sentido, vemos que la analogía para nosotros debe ser clara. Pero sigue diciendo Isaías ahora, pero en el capítulo 65, vamos unos 30 capítulos después, al versículo 10. Porque la rosa está en Sarón, porque no es solamente una rosa, es la rosa de Sarón. ¿Y qué dice acerca de Sarón? Isaías capítulo 65, versículo 10 nos dice lo siguiente: y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. La rosa que está en Sarón tiene el lugar no solo para ella, sino para habitación de ovejas. ¿Quiénes somos las ovejas? Nosotros somos las ovejas del redil de Cristo. Ovejas cuidadosamente, celosamente cuidadas por quien da su vida por las ovejas, quien ya dio su vida por las ovejas, para que el Espíritu de Dios, que antes de Cristo, estaba con nosotros, ahora esté en nosotros. O sea, esté dentro de nosotros, saciándonos esa sed, porque recuerden que mi alma clama, tiene sed de Dios. ¿Por qué? Porque el pastor de las ovejas, en lo que sería el Sarón, el lugar donde él nos hace habitar, pone en nosotros esa sed, el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Sarón sería el lugar donde él nos alimenta. Bien podría ser una analogía, una figura de lo que es la iglesia, porque será Sarón para habitación de ovejas. Pero ¿dónde está esa iglesia? En medio del mundo, en medio del entorno. Dios no nos lleva a otro plano. Sí nos lleva a un plano celestial, pero aquí, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, estando aquí en la tierra. Y por eso es muy importante estos tiempos, para que como rosa de Sarón habitemos con el pastor de las ovejas, porque donde están las ovejas está el pastor. Y el pastor es aquel que, pudiendo estar plácidamente en su casa, como Jesús podría estar plácidamente solo en el cielo y desconectado de las ovejas, está con nosotros y nos deja su propio espíritu para que esté con nosotros.
y dándonos esa sed que nos indica busquemos a Dios. ¿Y para quiénes será Sarón habitación habitación de ovejas? Para mi pueblo que me buscó. O sea, ahí está Sarón, ahí está el pastor de las ovejas, ahí está el lugar para habitar con el pastor, para ser guardados por el pastor. Pero ¿para quién es este Sarón? ¿Y para quién yo soy Rosa de Sarón? Para el pueblo para mí, si yo soy pueblo que le busca. Por eso yo puedo ser de la iglesia, pero tengo ese cariño, ese afecto derramado sobre la Rosa de Sarón. Eso también depende de mí. Si yo soy pueblo que le busco. Hay pueblo que le busca y dentro del pueblo hay personas que no le buscan. Y le buscan porque es Dios o por las bendiciones. Seguimos entonces, porque ya habíamos hablado de la Rosa de Sarón. Vamos a hablar sobre la otra analogía, el lirio de los valles. Vamos a ver qué nos dice la escritura referente al lirio de los valles. El lirio. Y es muy importante porque el lirio también es una flor. ¿Qué tan importante es para el Señor? Vamos a verlo en Mateo 6. Yo creo que aquí este versículo nos va a sonar familiar. El lirio como flor dependiente del Señor y el ambiente que Él le ha puesto es referido en Mateo 6, del 28 al 29. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. O como decía Cantar de los Cantares, capítulo 2, el lirio de los valles. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Aquí los lirios del campo tienen un gran privilegio. Ellos no tienen que perder su naturaleza de lirios, no tienen que convertirse en otra cosa para ser vestidos, alimentados y revestidos. Nosotros no tenemos que perder nuestra naturaleza para tener el cuidado de Dios. Es más, tenemos que conservar nuestra naturaleza. Los lirios no tienen que convertirse en cactus agresivos, punzantes, duros para sobrevivir, porque el cactus necesita tal vez menos agua. Porque evidentemente el cactus necesita menos agua y puede vivir en el desierto y aguanta más sol, soporta más la crueldad del sol. Que a veces nosotros sentimos que nos derrite cuando estamos en la calle. ¿Y esto por qué lo digo? Porque nosotros a veces para proveernos perdemos nuestra naturaleza. ¿Cómo fuimos diseñados? El lirio es vestido. Los lirios del campo son vestidos por Dios. Cuando nosotros no perdemos nuestra naturaleza de hijos de Dios, somos provistos de todo. Es más, cuando perdemos nuestra naturaleza como hijos de Dios, perdemos. Y eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Los primeros que perdieron de toda la provisión de Dios fueron Adán y Eva. Cuando perdieron precisamente su comunión, su condición por buscar ser como dioses, por buscar lo que no era para ellos, porque menospreciaron su condición de hijos y querían ser más bien independientes de Dios. Cortaron su vínculo. Cuando nosotros somos vestidos y cuidados por el Señor, cuando siendo lirios del campo no nos convertimos ni en cactus, ni nos vamos a otras aguas para hacer nenufares y flotar sobre aguas pantanosas. No, nosotros conservamos nuestra condición cuando persistimos en ser así. Los lirios del campo obviamente no tienen esa capacidad de decir, bueno, me voy a convertir ahora en clavel, me voy a convertir en cactus o me voy a convertir en roca, pero nosotros sí, porque delante del Señor todo también es conforme, no solo a la voluntad de Él, sino también que Él nos pone a elegir en qué camino quieres andar, en qué camino quieres seguir, en qué camino quieres proseguir. Obviamente aquí la palabra nos lo dice, no os afanéis, porque antes de esto, recuerden que Él dice, busquen el reino, o sea, no, después de esto Él dice, busquen el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Pero nos afanamos y al afanarnos vamos perdiendo la calidad de nuestra alma. Y cuando nosotros perdemos la calidad de nuestra alma vendiendo nuestros principios,
vendiendo, rentando, regalando nuestro tiempo con Dios, cediéndolo. Y dejo de ser como ese siervo que brama por las corrientes de agua. Entonces, y por consiguiente, pierdo mi naturaleza de ser completamente dependiente de Dios, como los lirios del campo, como la rosa de Sarón. Así que esto debe ser claro. No podemos perder nuestra identidad como aquellos que hemos sido puestos aquí en la tierra, con todo el ambiente generado por Dios, no por madre naturaleza, porque madre naturaleza no es una diosa, ni Pachamama es una diosa, es Dios que crea todas las cosas para beneficio de nosotros. Y nosotros, como la rosa de Sarón y como los lirios del campo, los lirios del valle, de los valles, tenemos que mantener nuestra condición original siempre. En Oseas 14 también hay una referencia maravillosa acerca del lirio y cómo este lirio puede crecer y convertirse en algo mucho más prodigioso. Oseas 14, vamos a leer específicamente. Ajá. Lo leíste ayer. Mire esa parte. Miren, yo aquí hago una referencia. Yo no pude escuchar todo el tema. Aquí María me está indicando que esos versículos fueron referidos ayer. Bueno, como no estuve conectado en toda la reunión y en esa parte de la reunión no escuché, lo que va a venir aquí es lo que el Señor me está hablando a mí. Pero gracias a Dios por esa unidad y como estos mismos versículos quiere que los veamos bajo la perspectiva de la gracia, que a propósito, lo que escuché ayer me pareció maravilloso y cómo lo quiere mostrar con respecto a la sed de Dios, porque Dios ha tenido gracia sobre nosotros y su gracia la ha derramado sobre nosotros, pero esa gracia nos debe llevar a tener una nueva actitud. Dice Oseas 14, el 4 al 5. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, no porque no lo merezcamos, lo amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y obvio aquí hago una parte, la ira que nos llevaba a la condenación. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. El Señor nos sanó esa rebelión, esa rebeldía. Y yo sé que estoy creciendo en esa sanidad cuando ya mis antiguas rebeliones se vuelven volviendo eso, antiguas. Pero si las rebeliones con las que el Señor me halló siguen allí, han tomado otras formas, otro lenguaje, pero siguen allí, no he sido sanado por el Señor, porque no me he dejado sanar o porque todavía no lo he recibido como mi Señor. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. En nosotros debe haberse cumplido esa promesa. Es más, él dice, porque esta era una profecía de lo que él iba a hacer a través de Cristo. Esta es una profecía de la obra de Cristo. En nosotros esto no debería ser como a futuro. Más bien, puedo leer este versículo y decir, el Señor me sanó de mi rebelión porque me amó de pura gracia, porque la ira del Señor se apartó de mí porque ya no soy condenado. Debo leerlo no como futuro. Ya nosotros tiene que ser como un examen de lo que ya el Señor hizo, si acaso yo lo recibí como Señor. Y aquí Él ha sido para mí como rocío que reverdece, le da otra temperatura a esas hojas que sin el rocío serían quemadas y misericordias por el sol. He florecido como el lirio y me gusta esto que es un desafío. Él nos lleva a florecer como el lirio, que depende de Dios. El lirio depende de Dios, pero me lleva también a algo más grande. Extenderá sus raíces como el Líbano. La diferencia entre el lirio y el Líbano en tamaño, en contextura, en fortaleza es enorme. El Líbano es un árbol de tronco muy fuerte, no tiene el tallito ese del lirio, que bajo el peso de la propia flor se inclina. Ustedes ven que las flores inclinan al propio tallo, porque son tallos frágiles, son bastante blandos dentro de todo. El Líbano es muy fuerte. Usted puede tomar con las uñas y marcar y hasta partir el lirio, el tallo del lirio. Si aquí alguien de los que está escuchando, ya sea los caballeros o de repente una de las damas, puede con sus uñas partir un Líbano,
bueno, ya sé que no me voy a buscar problema con usted porque eso sería de terror, porque hay que tener una fuerza enorme para poder partir al Líbano. No conozco aquí a alguien. Y si no lo contratamos, lo ofrecemos para que sea leñador o leñadora. Pero extenderá. ¿Por qué el tronco del Líbano es tan fuerte, tan recio? Porque extiende sus raíces. El Señor nos lleva a extender sus raíces y las raíces son más extensas en la medida que se expanden y también se profundizan. Se profundizan para poder expandirse. Y nosotros vemos árboles que sus raíces salen, porque esto es importante. Hay árboles o a las plantitas uno no le ve las raíces, al Líbano uno no le ve las raíces. Sabemos que las raíces están abajo. Los árboles más fuertes incluso se le ven las raíces se comienzan a sugerir a veces desde el tronco o estando abajo salen nuevamente, porque las raíces tienen que notarse. Nuestras raíces son profundas, pero también se notan. Las personas pueden notar en nosotros las raíces espirituales que tenemos. Dios, ¿por qué hace que los arbustos, o más bien los árboles, estos grandes árboles, se le vean las raíces? Por supuesto, porque estas raíces los sostienen. Las raíces se vuelven su sostén para las tempestades, pero también para que las podamos ver. Y hay árboles tan fuertes que nosotros nos podemos sentar en sus raíces. Lo que debe ser también para nosotros una meta, crecer como el Líbano, como estos árboles donde las personas pueden ver sus raíces, ven que se puede sustentar, pero también que las personas puedan ver esas raíces y, o sea, nuestros hijos puedan sentarse sobre nuestras propias raíces hasta que ellos crezcan y tengan sus propias raíces fuertes. Así que el Señor nos ve como los lirios de los valles, como los lirios de los campos, como la rosa de Sarón, pero que quiere que extendamos nuestras raíces como el Líbano. Ahora, vamos a un punto crucial. Vamos a ver cómo está Dios en medio de un mundo hostil. Porque aunque la naturaleza está hecha para los lirios, para la rosa de Sarón, también está para sus depredadores. También está para el pie de la bestia que va caminando y va pisando las rosas, las flores. Y ellas están indefensas. Pero en cuanto a Dios y nosotros como hijos de Dios, como la cúspide de su creación, como los únicos seres hechos a imagen y semejanza, ¿cómo podemos vivir en un mundo hostil? Dios en medio de un mundo hostil, vamos nuevamente a cantar de los cantares. Recuerden que cantar de los cantares comienza con una declaración: yo soy la rosa de Sarón, yo soy el lirio de los campos. Y ahora, ¿quién es Dios? En Cantar de los Cantares vamos a leer versículos 3 y 4. Vamos a leer más de eso, pero vamos a iniciar por los versículos 3 y 4 de Cantar de los Cantares, capítulo 2. Y dice, ya vimos lo que decía la escritura sobre nosotros, rosa de Sarón, lirio de los campos. Ahora, sobre Dios dice, como el manzano entre los árboles silvestres, repito, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto me fue dulce a mi paladar. Lo habíamos leído dentro del primer contexto, pero ahora vamos a asociarlo a Dios. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté. Esto me recuerda a María, la hermana de Marta, que vio al deseado de las naciones y se sentó bajo la sombra de su protección, bajo la sombra de su palabra. Me llevó a la casa del banquete y su bandera fue sobre mí, y su bandera sobre mí fue amor. Eso es Dios para nosotros. Miren, como el manzano entre los árboles silvestres, habrá árboles que no producen alimento para nosotros. Pueden producir sombra. Hay árboles que producen sombra, pero no el alimento. Como hay cosas en la vida que nos producen una sombra momentánea, pero no el alimento apropiado. Árboles silvestres como el deleite que me da el empleo, como que me da a mí la recreación. A mí me encanta ver cine, pero ese no es mi árbol. Para mí es un árbol silvestre. Me produce de repente un descanso, pero no donde yo me alimento. El entretenimiento, las amistades son árboles silvestres que no tienen los atributos del manzano. El buen, sano y perfecto alimento. Y sobre todo donde solo, miren, solo en el manzano yo encuentro el amor de Dios.
En los frutos o en los árboles silvestres puedo percibir entretenimiento, amor en la carne de otras personas, pero no el amor de Dios. Por eso él hace una distinción sobre los árboles silvestres. Pues no es que los árboles silvestres sean venenosos, pero ¿dónde yo encuentro el amor de Dios? En aquel que es como el manzano. O sea, el que es diferente es Dios. Versículos 5 al 7 de Cantar de los Cantares. Capítulo 2. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Aquí dice la rosa de Sarón, aquí dice, ¿verdad? Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Aquí habla, podríamos hacer una analogía a los brazos de Dios. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Muchas veces nosotros, como las doncellas de Jerusalén, como los hijos de Dios, a veces no nos despertamos o hacemos velar al amor. Lo hacemos esperar. Nosotros tenemos que tener sed de Dios, de estar despiertos delante de Dios. Y los que tenemos que velar somos nosotros. No hacer esperar a Dios. Y de Él pedir eso, susténtame, confórtame, porque aquí dice eso, susténtame, sosténme, pero confórtame. Consuélame también podría aplicar. Dame ese gozo, el confort es el gozo que el Señor da. Porque aquí dice, porque estoy enferma de amor. Una de las grandes necesidades del ser humano es el amor. ¿Y qué es lo que enferma a la persona? La falta de amor o el amor que no hace bien. La ausencia de amor o el amor tóxico. Así como, ¿qué es lo que enferma a una persona? Por ejemplo, la anemia puede venir por falta de alimento o por alimentos que son tóxicos. Entonces Dios no quiere que estemos faltos de alimento o con alimentos tóxicos. ¿Qué es para nosotros y para nuestra alma la falta de amor? El no tener el amor correcto de Dios. ¿Y qué es el alimento tóxico? El amor de la gente sin Dios. El amor de las personas en la carne. Entonces, ¿qué? ¿Amémonos unos a otros? Sí, pero amémonos en Cristo. El Señor jamás ha dicho solamente ámenme a mí y no reciban el amor del prójimo. Jamás lo ha dicho. Amad a Dios sobre todas las cosas. O sea, no solamente amen a Dios por encima de todas las cosas, pero amen a su prójimo, el segundo y gran mandamiento. O sea, tengo que amar al prójimo como a mí mismo. Pero para que el amor que yo doy y el que recibo no sea tóxico, tiene que ser el amor de Dios en nosotros. El amor que todo lo sufre, todo lo soporta, no hace nada indebido. El amor de la carne o el amor en la carne hace cosas indebidas y el amor en la carne busca lo suyo. Recuerden que por qué la gente se queja, y esto lo he escuchado, cuando el matrimonio o el noviazgo, cuando el matrimonio o el noviazgo fracasan, ¿qué dice la persona? Es que tú arruinaste lo que había entre nosotros. Este vínculo que había en nosotros, tú lo arruinaste. Indicando que lo que a la gente le duele es el vínculo. Este vínculo que llenaba mis necesidades no funcionó. Porque en la carne yo tengo amistades para buscar lo mío. Así es. Y la amistad para buscar lo suyo. Un deleite, una buena conversación. El festejar juntos. Pero el amor de Dios, Dios no busca lo suyo, porque Dios no nos necesita a nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a amar a la gente? No buscando lo de ellos. Yo amo el bien de los demás. Y cuando yo amo con el amor de Dios, yo me acerco para darle bienestar a los demás. No para exigir, no para hacer algo indebido. Aquí el Señor nos invita a que Él sea nuestro sustento, nuestro confort, porque sí estamos enfermos de amor, porque o tenemos una debilidad porque no estamos siendo alimentados de amor o porque estamos intoxicados de amores del mundo. Y el Señor nos quiere envolver de izquierda a derecha. No quiere, su izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abraza. O sea, quiere estar plenamente conmigo. Y esto nos lleva entonces a concluir con el Salmo 42. Vamos a concluir. Y referente al Salmo 42 habíamos leído que como el siervo brama, ¿se acuerdan? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Eso es lo que debe ser nuestro estilo de vida. Como el siervo bramar, clamar. Porque la diferencia entre el siervo y nosotros es que el siervo brama, el Hijo de Dios clama. Es la diferencia. Nosotros clamamos porque Dios esté con nosotros, por disfrutar el amor de Dios. Y clama a mí, yo te responderé. Nuestra vida debe ser un clamor por estar delante de Dios. Ahora, ¿cuál es el resultado de esto? Vamos a los versículos siguientes. Vamos a los versículos del 3 al 5. Pero vamos a leer primero los versículos 3 y 4. Salmo 42 del 3 al 4 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Recuerden que nosotros estamos como el siervo cuando está tomando agua, está expuesto a los devoradores, a los depredadores, pero con la diferencia de un Dios que está pendiente de nosotros. Los devoradores muchas veces son aquellos que dicen, ¿dónde está tu Dios? Yo veo que horas y no pasa nada. Pero ¿qué debo hacer yo? ¿Estar vigilando a los depredadores? No. Seguir delante de Dios. Y como dice aquí el Salmo, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la condujo hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza al pueblo en fiesta. Y sigue diciendo, por consiguiente, el versículo 5, perdón. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Reflexión final, y quiero que en esto meditemos. Este tema para mí es sumamente alentador, pero también es un propósito para mí y para nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Si me preguntan, ¿esta iglesia está creciendo? Yo no voy a pegar mentiras. Creo que sí hay crecimiento. Creo que hay cosas que se están viendo en la madurez. Que todos los órganos están creciendo igualito, no. Hay órganos que de repente en nuestra iglesia hay pies grandes y dedos chiquitos. Vamos a ser realistas. Hay personas que están creciendo con mucha madurez, otras que se están quedando y otras que pareciera que tuvieran, todavía hay deditos que pareciera que nada más se ve como la uñita. ¿Cuándo sale un dedo de ahí? Pero sí creo que algo va a pasar. Los que están firmes sigan teniendo esa sed de Dios. Y vamos a orar y clamar porque hay un despertar. Pero ese despertar se da con los que están adelante. A veces puede ser que hasta nos angustiemos por los que están atrás. Sigamos adelante, orando por ellos, teniéndolos presentes a ellos. Pero yo sé que va a haber una gran bendición en esta iglesia, así que seguimos creciendo en la sed de Dios. No en la sed de la recompensa de Dios, en la sed de Dios. Miren, el siervo sabe que debe tomar agua. Si a un siervo le preguntas cuál es la composición y qué efectos tiene en su organismo, no lo va a decir, porque no lo sabe. Haciendo esta comparación, ¿cuál es el resultado de Dios? Yo no me pongo a pensar en eso. Yo sé que yo necesito a Dios como el agua. Como el agua es necesaria en nosotros y como es vital también muy necesaria en el ciervo, en el pajarito, en el perrito, en el gatito, en la planta, en la rosa de Sarón, en el lirio de los campos, en el lirio de los valles. Yo sé que eso es lo necesario para mi vida y que eso me garantiza el sostenerme, el ser de lirio de los campos, de lirio de los valles, de lirio en medio de la naturaleza, un lirio con un tallo delgadito, de rosa con un tallo delgadito, en un Líbano fuerte, resistente, que puede dar sombra a los demás. Si algo yo quiero que quede en nosotros como un gran anhelo, es que cada día tengamos más sed de Dios. Que el Señor a nosotros nos despierte en la madrugada y nosotros nos digamos, Señor, pero es que tengo aquí aquí un asunto que resolver con las sábanas, con mi almohada.
con esta cama tan rica que tú me has dado, Señor. Y Señor, tú me has bendecido con cosas tan grandes como esta cama y ahora me vas a quitar de ellas. Como puede ser también, Señor, tú me has dado este trabajo tan maravilloso y quieres que lo interrumpa para buscarte a ti. Señor, tú me has dado estos hijos tan maravillosos, así que tengo que disfrutarlos plenamente, sí, pero sin dejar de buscar a quien nos da todas las cosas, quien nos sustenta y quien nos conforta. Quien es el manzano en medio de los árboles silvestres. Yo quiero que en nosotros cada día más haya ese espíritu del adorador, el que adora porque le interesa más el adorado que las recompensas de la adoración. Que por lo menos cuando recordemos este versículo que dice en Salmo 37:4, recuerden que es, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Le demos más importancia a deleitarnos en Dios que en las peticiones de nuestro corazón. Que nos concentremos en deleitarnos en Dios. Es más, si tenemos que tapar, si leemos ese versículo o mirar nublosamente, cuando dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, porque prefiero exaltar, resaltar, deleítate en el Señor, que así sea. Que el Señor añada, pero cuando añada, que no sea mi alegría, porque cuando yo soy un verdadero adorador, alguien que clama, que brama por Dios, como el siervo clama brama por las corrientes de agua, cuando las añadiduras no son mi alegría. Y esto también debe llevarnos un examen para que meditemos. ¿De qué está dependiendo mi alegría? ¿Del Dios que bendice o de las bendiciones que vendrá? Y si me preguntan, ¿cómo estás? Bueno, debería estar en victoria, pero todavía no, porque no ha llegado aquel hijo que anhelo, porque mi familia no se ha convertido, porque todavía estoy viviendo una pobreza. Así que todavía no me puedo gozar en Dios hasta que Él me responda. Entonces, todavía no me deleito en Dios. Todavía no tengo sed de Dios. Las añadiduras deben ser una alegría posterior a la alegría primaria, que es Dios. Si nosotros no tenemos nada, y como Habacuc, alabamos aunque la higuera no dé frutos, aunque no haya ovejas en la majada, aunque el ganado no produzca, aunque esté enfermo, aunque esté empobrecido, aunque esté solo, vamos bien. Si hacemos eso, si estamos felices y alabamos al Señor. Y yo quiero que, a diferencia de una iglesia que sea del Evangelio de la Prosperidad, que se alegra en las bendiciones del Señor, nosotros no necesitamos nada. No para ser unos mendicantes, no para ser los más pobres, ni los más solos, ni los más devastados, ni los más enfermos, sino para que cuando esa sanidad, esa prosperidad, ese amor que recibimos de las personas que Dios nos pone, sean añadiduras y no la razón de nuestra alegría. Y es también para que meditemos, Señor, yo estoy feliz contigo, o estoy diciendo, Señor, cuando tú me des, yo seré feliz. Obviamente, lo ideal es que seamos felices antes del regalo de Dios. Vamos a orar. Señor, hoy te bendigo por este tema donde tú nos has llamado a que clamemos por ti. Así como el siervo brama por las corrientes de aguas, que nosotros clamemos por ti, porque tu respuesta es que si clamamos a ti, tú nos responderás y nos mostrarás cosas maravillosas, como no importa si la higuera no florece, si las ovejas son quitadas la majada, si el ganado no produce, si hay enfermedad, si hay escasez, si hay abandono de otras personas hacia mí. Yo a ti te alabaré y tú por eso pondrás mis pies como de sierva en las alturas. Está el siervo que brama por las aguas, pero también está la sierva que tú pones en las alturas. Porque tú colocas, Señor, a quienes tú colocas en las alturas, a quienes no están pendientes de las añadiduras, los que agradecen las añadiduras y cuando llegan las añadiduras dicen, Señor, no es por mí, es por ti, porque mi corazón no se envanece y reconozco que todo lo bueno lo tengo por ti, pero aun cuando nada hay, ya soy feliz, porque mi gozo no son las añadiduras, las bendiciones, sino eres tú.
Señor, tú quieres que esta iglesia, aunque sea pobre a los ojos de los demás, sea realmente rica en el espíritu, rica en lo que vendrá, rica en un presente contigo. Yo te pido, Señor, que incluso esto dé resultados en el espíritu y que esta iglesia sea grande, porque yo te pido, Señor, que esta pequeña iglesia tenga sueños grandes, enormes. Nuestra iglesia puede transformar, puede llegar a los más altos estratos, no para tener beneficios, sino para llegar a lo más alto y decirle a los de mayor poder, arrepiéntanse, arrepiéntanse, busquen el camino del Señor, porque cuando los reyes son rectos, los pueblos son prosperados. Cuando los reyes son malvados, los pueblos sufren. Que no nos quedemos cortos diciendo, Señor, esta es una pequeña iglesia. Si un día hablamos con un representante de corregimiento, bendito eres. Claro que el representante de corregimiento, claro que hasta el presidente de la junta local del barrio es importante. Pero que no digamos, si llegamos allá, si acaso ya hiciste demasiado. Porque tú nos puedes llevar a lo más alto, no para nuestra gloria. Y nos puedes llevar a la mayor multitud, no para nuestra gloria, sino, Señor, para extender el reino de los cielos. Pero eso se da en una iglesia que no está esperando esas grandes cosas, sino es que está esperando gozarse en ti. Y esto también a lo interno. Grandes cosas pasarán en nuestra familia en la medida en que nosotros nos gocemos. Y si nuestra oración es, Señor, cuando mi familia esté convertida, conversa completamente, yo seré feliz, es tiempo de corregir esa oración. O si dice, Señor, cuando me das pareja, yo voy a ser feliz, o me des hijos, soy feliz, corrijamos esa oración y decir, Señor, perdóname porque estoy condicionando mi alegría a tus añadiduras. Cuando buscar el reino de Dios y su justicia es que el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, me levanten, me llenen de gozo, me llenen de fortaleza y por eso, Señor, tú seas el árbol, el manzano en medio de los árboles silvestres, quien me sustenta y me conforta, quien me abraza y me toma con su izquierda y su derecha para cuidar de mí. Yo te pido, Señor, llévanos a ese proceso de ser una iglesia que cada día tenga más sed de ti. Por eso hoy te bendecimos y te damos gracias por lo que nos has enseñado en nombre de Jesús, por supuesto. Amén.